Pasamos a otro tema, está con nosotros el doctor Pedrazzoli. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿Cómo está? doctor. ¿Cómo anda usted? El tema que trajo hoy me parece a mí que, a ver, yo no sé las estadísticas, pero ¿quién no ha tenido ¿quién no ha tenido uno? calambre? El tema de los calambres. Te dicen cualquier, qué sé, no, comete una banana, listo. Sí, claro. Sí, lo normal es eso. Falta de potasio. Mirá la placa introductoria. Lo padecen el 50% de los pacientes ambulatorios. 50% de los pacientes ambulatorios. El 70% de los mayores de 50 años, eso lo veremos cuando cumplamos nosotros 50 años. Nosotros estamos por debajo de ese 70. El 81% de las embarazadas, son tremendas las cifras. Mirá, son tan comunes que el 80% se da en las extremidades inferiores. El 40% sufre más de 3 episodios semanales. Fíjate vos. Y casi el 30% de los pacientes los describe como muy dolorosos. Bueno. Ya que son tan comunes. Sí. ¿Tuviste o tenés calambre? Sí, yo he tenido, claro. Sí. Todos hemos Creo que tenido. todos en la mesa hemos tenido algún calambre. Bueno, pero relacionado con qué están los calambres. O hay una larga lista de enfermedades que lo pueden ocasionar. Esto es muy común en la gente que piensen, primero que no suele, es un síntoma banal, Sí. siempre y cuando sea esporádico, algo muy sencillo, que no se prolongue en el tiempo, pero si no hay que buscarle la causa. ¿Tiene que ver con el esfuerzo? Bueno, ese es otro de los folclorismos que hay. A ver, el famoso esfuerzo físico, el famoso mala postura, me entró un aire en el músculo o tengo el potasio bajo. Claro, por una persona que no camina nunca, por ejemplo, y empieza a caminar, o sea, con una actividad física. Esa es una de las causas. Puede ser que puede estar relacionado por el hiperuso de ese músculo, por usar demasiado el músculo cuando tenemos un músculo no entrenado. Hay que tener en cuenta qué es el calambre. El calambre es el estímulo, la contracción de un fascículo, de una parte del músculo. Son más comunes en las extremidades inferiores o pueden ser en cualquier músculo del cuerpo. Y ahí está la diferenciación del origen. ¿Por qué tenemos que buscar el origen del calambre o la relación con la patología que lo puede provocar? Pero, a ver, la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo por el cual se provoca? Depende de la enfermedad o la patología que lo puede estar provocando, es el mecanismo, por eso no siempre es la falta de potasio. Puede haber una alteración en la hipopotasemia o hipocalemia, potasio es una K, ese es uno de los mecanismos. Otro es por disminución de el calcio, los canales de calcio. Para que me entiendas, hay una alteración básicamente en la placa mioneural. Placa mioneural, a donde se une el nervio con el músculo, el fascículo nervioso con el músculo. Y el mecanismo en el que influye el impulso nervioso para desencadenar la contracción. Hay un canal de calcio, otro canal de potasio. Si hay alteración en el magnesio, en el zinc, liberación de ácido láctico, y toda esta lista de enfermedades producen alteraciones a distinto nivel, que el resultado final es el mismo. Si tengo una alteración en el canal del calcio, despolarizo la membrana celular, un calambre. Si tengo una alteración en el potasio, despolarizo la membrana celular, un calambre. Si tengo liberación de ácido láctico, tapo el canal de calcio, un calambre muscular. Pero hay que analizar y descubrir cuál es el mecanismo por el cual se llega a ese calambre. Sí. Y no en todos casos, como te estoy diciendo, es el mismo. Por eso no comer banana. Sí. Como banana. Yo siempre digo en la televisión, es más fácil que nos volvamos monos antes de comiendo banana que antes que se me... Claro, primero. Y segundo, que el aporte de potasio que da una banana es sumamente bajo cuando realmente hay una hipopotasemia. Si yo realmente tengo una hipopotasemia porque tengo una alteración renal, porque estoy tomando diuréticos, porque tengo una insuficiencia cardíaca y tengo pérdida de potasio, porque tengo una mala absorción de potasio, puedo tener arritmias cardíacas además de los calambres. Y no voy a tratar de solucionar eso con una banana. Hay gente que consume banana, está consumiendo un montón de calorías por día y créanme que no van a tener el aporte de potasio que necesitan, pero ni cerca. Ni cerca. ¿Y por qué se da más en las mujeres o también se da en algún...? Por las hormonas, porque dentro de la lista de enfermedades los trastornos hormonales están como en los primeros puntos y en los primeros rankings. Y también influye la menopausia, por eso dentro de la primera placa dicen mayores de 50 años.
la mujer menopáusica es más propensa a sufrir calambres. El hipotiroidismo es una de las enfermedades o alteraciones hormonales que producen frecuentemente el calambre. El hipotiroidismo, la alteración de la hormona tiroidea, produce un desbalance en los canales de calcio y dan calambres generalizados. En ese caso, el hipotiroidismo no elige el músculo. A ver, me puedo calambrar un brazo, el tórax, el abdomen o los miembros. ¿Por qué duelen? Porque son muy dolorosos. Porque la contracción es sostenida. Cuando vos contraes un músculo, yo contraigo el músculo y lo relajo. Cuando contraigo el músculo queda en isquemia. No le está llegando sangre, porque está contraído. Cuando yo relajo el músculo se nutre. Si yo tengo una contracción que es sostenida, ese fascículo muscular se contrajo y quedó contraído, comienza un periodo, si bien es corto, de isquemia, que no va a pasar nada, pero que produce dolor. Sí. Y ahí en ese momento mismo en el que hay mucha gente que le pasa también que se despierta de noche, que se le acalambra una pantorrilla, son unos segunditos, pero ¿qué habría que hacer en ese momento para o respirar o contraer o Mira, relajar? dentro de todos los remedios caseros que hay, ninguno sirve. Hay que bancarse la gente que duerme con un corcho en la almohada. El famoso corcho abajo de la almohada, abajo del colchón para los calambres. Las cosas que se escuchan con respecto a este síntoma dentro del consultorio de las clínicas son geniales. Movilicémonos, lo primero que tenemos que hacer es movilizarlo y darle importancia al síntoma. Como les dije hace un rato, si yo de repente estoy teniendo un calambre de forma esporádica, como dice la vaca, porque tuve una actividad física, porque me fui a andar en bicicleta el fin de semana y hace 6 meses que no ando en bicicleta, bueno, bárbaro, un calambre, claro, que justificamos por actividad muscular excesiva o por una mala postura. Pero si de repente vemos la placa, que estoy sufriendo más de 3 episodios semanales, que ya me estoy acostumbrando que permanentemente tengo calambres, busquémosle la causa y el origen del síntoma. ¿Es un síntoma de alerta? ¿Puede ser un síntoma banal? Sí, de acuerdo a la frecuencia, como digo, pero si no hay que buscarle la alteración. Tenemos una larga lista de enfermedades. Así que la repetición indicaría algún grado de gravedad. Exactamente, por eso dentro de la placa al último dice que se describen como muy dolorosos y que hay que llevarle la punta. A ver, tienen gravedad de acuerdo a la frecuencia. ¿Cuál sería el tratamiento que usted aconseja? De acuerdo a la patología que lo produzca. Si es por falta de potasio, el suministro o agregar el potasio a la dieta. Dentro del ranking tenemos, a ver, hipotiroidismo, hipocalemia, insuficiencias arteriales, insuficiencia venosa crónica. Mira, dentro de estas 4 enfermedades que te doy, el tratamiento es absolutamente distinto. Si tengo unos calambres producidos por un hipotiroidismo, tengo que compensar, balancear la función de su glándula tiroides, suplementar con ese paciente con hormonas tiroideas para lograr lo que esté eutiroideo, normal, con los niveles hormonales normales. Si tengo una insuficiencia cardíaca, disminuir la precarga de ese corazón, compensar a ver cuánto orina el paciente, controlar su hipertensión arterial. Así que es un estudio complejo, digamos. Claro que es un estudio complejo. Si es un paciente que es un insuficiente arterial, un síndrome isquémico crónico porque tiene sus arterias tapadas, los calambres en ese caso, mira, no son nocturnos. Los calambres en ese caso son mientras estoy deambulando, cuando estoy en la marcha. ¿Por qué? Porque en el movimiento el músculo consume o demanda mayor cantidad de oxígeno y sangre. Como esa arteria no está capacitada porque está ocluida para brindarle esa demanda de oxígeno que está necesitando el músculo se contrae. Hacer un estudio de cuál es su arteria tapada y cómo resolvemos esa oclusión arterial. Y el insuficiente venoso crónico, dentro de estas 4 que yo dije que son las más comunes. El insuficiente venoso crónico, el que tiene varices, se acalambra a la noche. Tratar su patología varicosa, ¿por qué? Porque cuando yo me acuesto, se me hincharon las piernas durante todo el día, yo me acuesto, se me reabsorbe ese edema, se me produce la liberación de ácido láctico, me altera esos canales de calcio que yo te estaba contando y se produce el calambre. Entonces cada patología en particular tiene su tratamiento específico. Y volvemos a lo que yo digo siempre en reiterados programas, hacer un buen diagnóstico, una buena anamnesis. ¿Para qué? Para poder dar un tratamiento efectivo y certero y preciso a la patología que lo está produciendo. Gracias, doctor. A sus órdenes, como muy amable. Bueno, hablando ya que estamos con el doctor, sin ánimo de competir, pero bueno, nosotros tenemos el consultorio del show. No, por supuesto. Son un poco